Hola, 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 Erro, hola, ¿cómo están? muy bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Qué bueno. ¿Todos me escuchan? Pat, Diana, Yuri, Diana, Fabián, Alejandra, ¿me escuchan? Sí, te Sí, muy escucho. Ay, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Laura Mora. Yo soy la fundadora de Smart Spanish. Nosotros hacemos viajes de inmersión cultural a Colombia y hoy les quiero hablar sobre noticias económicas en español. Hola, Ben. Tanto tiempo sin vernos. Sí, ¿cuánto tiempo? Sí, justo estábamos en una clase con Ben. Bueno, antes de empezar, bienvenida, Ana. Bueno, me gustaría saber de dónde son, de dónde son, de dónde son y dónde viven. Pueden usar el chat o pueden usar el micrófono, como ustedes quieran. ¿De dónde son? Yo soy de Colombia, vivo en Cali, pero no soy de Cali. Soy de otra ciudad muy pequeñita que se llama Armenia, en el eje cafetero. La foto que ven en mi fondo es allá, en esa región. Y crecí en Barranquilla, en el Caribe colombiano, y vivo en Cali desde el 2010, ¿cuándo? Desde el 2011, pero mi familia es de Medellín, entonces tengo una mezcla en Colombia. Bueno, tenemos personas de Rusia. Ana es de Rusia, pero vive en Marruecos. Diana es de Brasil, pero vive en Suiza. Y Ben es de Nueva York y está en Nueva York. Listo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, Yuri es de Nueva Jersey. Ok. Pat es de Texas, pero vive en Carolina del Sur. Muy bien. También me gustaría saber, porque esta clase está dirigida para estudiantes. Fabián, ¿quieres hablar? Fabián, tienes el micrófono abierto. No sé si quieres hablar. Eh, si quieres, está bien. Em, ¿Qué les estaba diciendo? Que esta clase es para estudiantes de español intermedios o avanzados. Entonces me gustaría saber qué nivel consideran que tienen en español. ¿Su nivel de español es básico, intermedio, avanzado o no saben? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? R es de Finlandia y vive en España, sí. Ana dice B1, más o menos. Ben dice intermedio. Diana entre intermedio y avanzado. Erro dice B2. Yuri avanzado, bien. Pat intermedio avanzado, súper, perfecto, muy bien. Entonces vamos a hacer esta sesión fluida. Espero que me entiendan. Los que quieran prender la cámara sería muy bueno, así yo puedo ver sus caras y ver si tienen cara de que sí están siguiendo la conversación o si están confundidos. Yo también me doy cuenta cuando los veo. Mil gracias. Listo. Entonces, vamos a empezar. Esta clase es muy específica. Es sobre negocios en español. Específicamente, vamos a hablar de economía. Cómo hablar de noticias económicas en español. Es algo muy específico. No a todas las personas les interesa hablar de economía ni de negocios, no es su interés. Está bien también. A mí me gusta mucho porque yo estudié administración. Mi pregrado en la universidad es de administración turística y mi maestría es un MBA. Entonces yo estoy hablando de estos temas
todo el tiempo y me gusta mucho. Entonces, por eso también me gusta enseñarlo a personas que están aprendiendo español también. Yo doy clases de español de negocios también. Entonces, pregunta, ¿ustedes usan el español para sus trabajos? ¿Es necesario usar el español en sus trabajos? Diana dice que sí. Pat dice que no. Ana, todavía no, pero en el futuro me gustaría. Bien. Ven, no es necesario ahora, pero quiero clientes en Latinoamérica. Muy bien, muy bien. Incluso a veces este tipo de noticias son noticias que vemos nosotros todos los días. Yo busqué un artículo en un periódico colombiano para hablar sobre esto. Es decir, son temas cotidianos, ¿sí? Eh, que todos deberíamos conocer un poquito sobre esto porque vivimos en una sociedad y la sociedad tiene comportamientos económicos, cosas que es necesario entender. Bueno, Erro ahora no, pero puede ser que sea posible en el futuro. Pero Erro vive en España, entonces él está rodeado de hispanohablantes y me imagino que en algunos momentos las conversaciones sobre temas económicos surgen. Entonces es bueno conocer del tema. Yuri, en mi caso no, pero trabajo en la banca. Ah, súper. Así que me gustaría trabajar con clientes de habla hispana. Listo. Perfecto. Muy, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a presentar por aquí. ¿Me cuentan si pueden ver la pantalla? ¿Sí? Listo. Voy a mirar acá si puedo ver el chat por un ladito. Listo. Muy bien. Entonces, muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Esto va a ser participativo. Me gustaría que todos aporten. Entonces, me gustaría saber a qué se dedican, cuál es su trabajo. Ya sabemos por aquí que Yuri trabaja en la banca. Los demás, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? Ah, yo trabajo en informática. He estado en diferentes tipos de trabajo como desarrollador de software, etc. Ah, desarrollador de software, informática. Muy bien. Gracias, Erro. ¿Quién más? Ana trabaja en ventas con los arquitectos de Estados Unidos. Muy bien, gracias, Ana. ¿Qué más? Yo trabajo con propiedad intelectual, Ok, muy con temas de interesante. patentes. Sí, muy, muy interesante. Qué chévere. Muy bien. Bueno, ¿alguien más por aquí? Listo. Sí, pueden ponerlo en el chat y ahorita lo leemos. Bueno, les cuento un poquito sobre mí. Mi nombre es Laura Mora. Yo soy colombiana. Me encanta Colombia. Tengo una pasión muy grande por mi país y me gusta mucho poder transmitir esa pasión y enseñar sobre las cosas bonitas que tenemos en Colombia. Y mi forma de enseñar sobre mi país es a través del español. Yo enseño español también, casi siempre online, por internet, y en mis clases incluyo mucho la parte tanto cultural como de paisajes en Colombia. Me gusta muchísimo hablar sobre Colombia y que me visiten. Entonces, por eso combino los viajes de inmersión cultural con la práctica del idioma español. Bueno, bueno, Fabián dice que está conduciendo, entonces no escribas, no uses el chat. Y Pat, no sé cómo decir en español, trabajo en Senior Regulatory Engagement Officer. No sé, no tengo ni idea. Si alguien sabe cómo podríamos decir esto en español, les agradezco, porque no sé qué hace o qué se hace en este puesto. No tengo
no tengo claro. Bueno, les cuento un poquito de mí. Este es un post de Instagram. Si me siguen en Instagram lo han visto, pero les cuento, por ejemplo, datos de mi trayectoria o de mi historia. Estudié diseño de modas por 2 años y cuando estaba estudiando me encantaba la carrera, pero yo pensaba que yo no me quería dedicar a la moda, yo no quería vivir de la moda. Entonces tuve una crisis existencial, estaba muy joven, también tenía 18 años cuando entré en la crisis existencial y me fui un año para Boston, en Estados Unidos, y en ese año hice un curso de cultura e historia estadounidense. Además que mi inglés mejoró muchísimo ese año. En 2011 volví a Colombia, tenía la crisis existencial más grande todavía, porque ya no vivíamos en la misma ciudad, mi familia se había venido para Cali y yo dije, ¿qué hago? Yo no conozco a nadie en Cali, me va a tocar empezar de cero, no sé qué hacer. Y ese año, entonces, yo decidí estudiar alemán y aprendí alemán ese año, en 2011. En 2012, yo decidí cambiar de carrera y empecé a estudiar administración turística, modalidad dual. La modalidad dual es un programa alemán, pero mi universidad en Colombia tiene una licencia para ofrecer ese tipo de programas aquí. Entonces, por eso, además, tuve la oportunidad de hacer un semestre de intercambio en Alemania. Yo participé de un programa que se llama, ahora cambió de nombre, antes se llamaba Junior Program in Business Administration, ahora creo que se llama International Program in Business, algo así. Fue un semestre. En 2018 empecé mi negocio de enseñanza del idioma español, pero solamente me dedicaba a la parte administrativa, es decir, yo no daba clases de español. En ese momento que tenía clientes aquí en Colombia, era una escuela física, los estudiantes a veces venían a la oficina para hablar conmigo y hacerme preguntas, como, ay, no entiendo por qué aquí usamos por y no para. Y yo estaba, mi cabeza en blanco. Yo dije, no tengo ni idea de cómo explicarle eso a un estudiante. Yo lo uso bien porque soy hispanohablante y crecí hablando el idioma, pero no sé cómo explicar. En ese momento yo no tenía la intención de enseñar, pero a mí me gusta mucho estudiar y decidí certificarme como profesora de español como lengua extranjera, no con la intención de enseñar, sino con la intención de poderles responder a los estudiantes que iban a mi oficina a hacerme preguntas del idioma. Y resulta que en el presente enseño español, me encanta, me gusta muchísimo enseñar español. Creo que es una herramienta que me permite también hablar de cosas que me gustan, de conocer gente de otros países, de otras culturas, de enseñar sobre Colombia también, que es mi pasión. Entonces, la vida me ha puesto en el camino para, para hacer cosas que nunca pensé que iba a hacer. Yo nunca me imaginé que iba a estar enseñando español. Eso nunca lo pensé hasta, hasta el 2019, más o menos que fue que empecé. Bueno, por aquí en el 2021 empecé a estudiar mi maestría en administración de empresas y 3 años después, es decir, este año, porque esta foto es de mayo, ya obtuve mi diploma. En mi maestría me especialicé en marketing y mi tesis de maestría fue un proyecto de creación de producto de turismo idiomático para Colombia. Entonces, digamos que todo está relacionado con lo mismo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Estoy hablando rápido? Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, Ben había escrito que trabaja como inversionista en capital de riesgo. Muy bien. ¿Todo bien? Listo. Súper. Gracias. Bueno, aquí les muestro un poquito lo que hacemos en Smart Spanish. Tenemos pues los viajes cortos de inmersión a Colombia. Son viajes
normalmente de una semana. Aquí tenemos un participante del viaje, Erro. Erro nos visitó el año pasado en uno de los viajes de inmersión en Cali. También tenemos las clases en línea, clases privadas, clases grupales, clases de conversación. Tenemos el podcast. Yo creo que el podcast les podría interesar mucho porque es un podcast de español de negocios y cada semana tenemos un tema de los 6 pilares del podcast, que son marketing, finanzas, logística, recursos humanos, cultura internacional en las empresas y el sexto es una entrevista relacionada con temas de negocios también. Ese podcast creo que les podría interesar. Y bueno, tenemos también libros y materiales de aprendizaje, algunos gratuitos que pueden descargar en la página web y otros de pago también. Bueno, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? ¿Quién recuerda el tema? Es muy específico de economía. Negocios. Sí, de negocios y dentro de los negocios, ¿qué tema específico? Los corché, están en blanco. Vamos a hablar de, No, de la de. economía. Sí, es una noticia de economía. Muy bien. Esta es una noticia de un periódico colombiano. Es un periódico especializado en temas de negocios. Se llama Portafolio. Aquí pueden encontrar generalmente noticias económicas en Portafolio. Em, el título de la noticia, ¿alguien lo quiere leer? Este que está aquí. Ah, inflación. Sí, Tiana, no había visto tu mensaje. Sí, vamos a hablar de inflación. El título de la noticia es Las razones por las que los precios en Colombia han vuelto a subir. Los servicios y los alimentos fueron los principales indicadores que empujaron hacia arriba el IPC en junio. Pregunta. Si alguien quiere hablar por el micrófono, sería perfecto. ¿De qué creen que trata esta noticia? ¿Cuál es el tema principal de esta noticia? Y si entienden qué es el IPC. ¿Alguien sabe Vale, qué es bueno, el... Dale, sí, Erro. es probablemente sobre la inflación y primeros efectos de la pandemia y después de todas las cosas que pasó Ok, después. ok, como el efecto pospandémico en la economía. Sí, Ok, bien, muy bien, listo. ¿Saben qué es el IPC? ¿Habían visto esa sigla antes? IPC, ¿qué creen que puede ser? El IPC. En negocios se usan Eh, muchas abreviaciones. Sí, es el índice de precios para comestibles o para Uy, consumidores. para consumidores, exacto. Consumidores, sí. Índice de precios al consumidor. Muy bien, muy, muy bien. Ben sabe, porque Ben escucha mi podcast, ¿cierto? Bueno, entonces, Sí, miremos un claro. poquito, vamos a mirar en el contexto. Aquí tenemos una gráfica. En negocios también se usan muchas gráficas, muchas tablas, muchas gráficas de barras. Ustedes ven aquí que dice índice de precios al consumidor y vemos el mes, que es el mes pasado, junio de 2024. Datos de julio no hay todavía, tenemos que esperar que cierre el mes para tener los datos de julio. Entonces, el más reciente disponible, que esto es de la fuente de el DANE. El DANE es la, ¿qué es lo que significa? El DANE es la, creo que es la dirección de, ay, no me acuerdo. Pero el DANE es una entidad en Colombia que se encarga de los datos y las encuestas. Entonces, cualquier información oficial que ustedes quieran buscar sobre Colombia, vayan al DANE. Información como
cuántas personas viven en Colombia, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, niveles de pobreza, por ejemplo, niveles de educación, etc. Aquí tenemos una gráfica de barras y ¿qué estamos comparando aquí? ¿Qué estamos comparando? ¿Quién quiere participar? ¿Qué estamos comparando? Hay 6 barras, pero ¿qué son esas barras? Una dice mensual, otra dice año corrido, otra dice anual. ¿Qué es eso? Y hay 2 colores. ¿Por qué? Las variaciones de IPC, ¿no? Por año. Por año, sí. Entonces, el año lo vemos representado en los 2 colores. El Sí. color morado claro y el morado oscuro. Muy bien. Y los 3 grupos que están, que son, porque hay uno solo que es de año. Bueno, hay 2 que dicen, este dice año corrido y este dice anual. ¿Cuál es la diferencia entre año corrido y anual? El año corrido es el año hasta ahora, Es yo decir, creo. desde enero, ¿cierto? Desde enero Sí. hasta junio, exacto. Muy bien, muy bien. Aquí estamos comparando el año corrido, en este caso de enero a junio de 2023, cómo era la situación, y aquí de enero a junio de 2024. Entonces, si vemos esta situación, ¿qué pasó aquí con el índice de precios al consumidor? ¿Cuál es el panorama? ¿Está igual? ¿Cambió? ¿No cambió? ¿Cómo cambió? ¿Qué pasó? Está bajando. Sí, exacto. Dice que está bajando. Muy bien, muy bien. Ahora, en el anual, aquí vamos a comparar entonces el año desde, por ejemplo, en 2023 sería desde, no desde enero, sino los 12 meses anteriores. Es decir, desde junio o julio de 2022 a junio de 2023. Y aquí, desde julio de 2023 a junio de 2022. Es decir, son los 12 meses anteriores. Es la variación. ¿Listo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo se ve esa variación? ¿El panorama se ve positivo? ¿Se ve negativo? ¿Se ve... ¿Cómo se ve? ¿Qué dirían ustedes? La Perry. inflación anual ha bajado. Es Ajá. como direcciones Es, mejor. sí, exacto, exacto. Entonces, digamos que es un panorama positivo. La inflación está tendiendo a bajar. En Colombia, la inflación, digamos que en los últimos 20 años antes de la pandemia, o bueno, no tanto, en los últimos 10 años antes de pandemia, la inflación en Colombia había sido muy estable. El Banco de la República manejaba un intervalo como entre 2 y 4% anual y normalmente se mantenía en eso, entre 2 y 4% anual. Con la pandemia eso se disparó, cambió y no solamente en Colombia, hubo un efecto global en el tema de la inflación. Yo creo que en sus países también lo han notado, ¿cierto? Estados Unidos, España, sí, sí, muy bien. Bueno, y por otros temas económicos también. Pero digamos que por ahora hay esperanza porque la inflación está volviendo a bajar, entonces eso es bueno. Miremos estas palabras clave por aquí. ¿Quién conoce alguna de estas palabras y le gustaría explicarnos qué es?
¿O todas son nuevas? Por ejemplo, inflación ya no es nueva, IPC ya no es nueva. Probablemente política monetaria. Sí, ¿qué es la política monetaria? Probablemente es como un complex de las acciones de los políticos para fixar Para una fijar. situación, fijar una situación con relación en dinero en general. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué tipos de política monetaria hay? Probablemente tenemos muchas políticas, no sé. Ok, bueno, yo creo que después de leer la noticia les voy a ampliar, porque a veces leyendo la noticia por contexto podemos entender qué es. Pero sí, la política monetaria está relacionada con decisiones que toman los gobiernos para saber cuánto dinero hay circulando en una economía. Todas estas palabras están relacionadas y hay como, por ejemplo, la inflación muchas veces depende de la política monetaria y la política monetaria depende de la inflación. Entonces, todo está relacionado. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? ¿Saben qué es el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño? ¿Qué es una indexación? La tasa de interés Sí, determina el coste de préstamos. muy bien, muy bien. Y cuando hay mucha inflación, ¿qué pasa con las tasas de interés? Am, Generalmente el gobierno baja la tasa de interés para am, compensar Sí, o ajustar, bajar la inflación. sí, el gobierno ajusta las tasas de interés para hacer una política restrictiva o expansiva, ¿sí? Para ver cuánto dinero circula. Y todo está relacionado con la tasa de interés. También la tasa de interés es una forma en la que los bancos controlan cuánto dinero hay circulando, porque eso es importante también. Si hay mucho dinero, las personas pueden comprar muchas cosas. Y cuando hay mucha demanda de algo, los precios suben, ¿sí? Porque todo el mundo quiere comprar cosas, pero las cosas empiezan a escasear. Entonces puede comprar el que más pueda pagar algo. Entonces los precios suben porque hay mucho dinero en la economía y cuando eso pasa, pues sube la inflación. Para poder controlar la inflación, lo que hacen los bancos centrales, en el caso de Colombia se llama Banco de la República, lo que hace el banco es subir las tasas de interés para que la gente ya no pida préstamos al banco o ya no use las tarjetas de crédito y así bajar el nivel de consumo para que ya no haya tanta demanda, sino que la demanda empieza a bajar, se empieza a nivelar con la oferta y los precios ya bajan también. ¿Listo? Eso es como un resumen, pero todo está conectado aquí. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿O estoy muy rápida? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿O es demasiado específico? ¿Cómo la ven? ¿Bien? Bueno, No, listo. no todo tiene sentido, como usted dice. Ay, gracias. Perfecto. Muy bien. Listo, entonces. Ahora sí, vamos a leer la noticia. Es esta de por aquí. Hay unas cosas que están resaltadas. Vamos a leerla por partes para ir discutiendo. ¿Listo? ¿Alguien quiere leer esta primera parte? ¿Alguien quiere participar? Pat, Yo puedo, sí. listo, gracias. Las razones por las que los precios en Colombia han vuelto a subir. Los servicios y los alimentos fueron los principales indicadores que empujaron hacia arriba el IPC en junio.
El mes de cierre del primer semestre del año en curso registró el primer dato al alza de la inflación en el país, con una variación mensual de 0.32% respecto al mayo, ubicándose en 7.18% anual. Esto va de la mano de otras situaciones que ocurren en el plano macroeconómico del país, tales como la desaceleración de la economía, perdón, la tasa de interés de política monetaria y la caída en el consumo de los hogares, entre otros. Listo, gracias. Gracias, Pat. Bueno, ¿cómo ven esa parte? ¿Es clara? ¿Es complejo entender tantos datos específicos de economía? ¿Cómo se sienten con esa primera parte? Es importante también entender que esto hace parte de un artículo de un periódico y los periodistas quieren sonar muy elegantes, quieren sonar muy sofisticados, entonces usan muchos adornos. Por ejemplo, dice, el mes de cierre del primer semestre del año en curso. Todo eso para decir que eso equivale a qué mes. Junio. Junio, exacto. Entonces no dicen en junio, sino el mes de cierre del primer semestre del año en curso. ¿Sí? Son estilos. Y eso se usa mucho en noticias también. ¿Listo? Por eso a veces es un poquito complicado, incluso para nosotros, porque tenemos que estar como muy pendientes y muy enfocados en lo que estamos leyendo para poder traducir en nuestra cabeza que todo esto quiere decir junio. Se están refiriendo a junio. Bueno, registró el primer dato al alza de la inflación en el país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasó en junio, entonces? Si analizamos estas primeras líneas, ¿cómo se estaba comportando la inflación en general y qué pasó en junio? ¿Qué significa alza? Al alza. ¿Qué significa eso? Hay que subió. Sí, subió. Exacto, exacto, Yuri. Gracias. Exacto. Digamos que la inflación estaba teniendo un comportamiento en el que cada mes era el porcentaje más bajo, pero en junio volvió a subir. Entonces la noticia explica por qué. Si el comportamiento iba hacia la baja, ¿qué pasó? ¿Por qué volvió a subir? Porque el dato de junio es al alza. ¿Listo? ¿Tienen preguntas aquí o seguimos? Continuamos con la siguiente parte. Bueno, sigamos pues. Bueno, ¿quién quiere leer este? ¿Voluntarios o los elijo al azar? De Tin, Marín, de Doping, güey. Sí, ¿Ven? sí, puedo leer. Gracias. Dale. Ok. No obstante, para determinar el por qué el dato inflacionario registró un ligero repunte a cierre del sexto mes del año, también es necesario revisar el peso que ha tenido el desempeño de varios de los componentes que hacen parte de la economía nacional, tales como las industrias, el comercio y los servicios. Esto lo explican desde el Fondo de Pensiones y Cesantías, Scandia, el cual explica que este dato al alza también se vio influenciado por cómo le fue el sector de los servicios, tales como restaurantes y bares, educación superior, arriendos, entretenimiento y alojamiento, entre otros, el cual fue responsable
del 49% de la inflación anual. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos algunas palabras resaltadas como no obstante. No obstante. ¿Ustedes conocen ese conector? No obstante. ¿Sí? Se usa para expresar algo contrario. ¿Cierto? Yuri, no sé si querías decir. Bueno, Fanny dice Sí, que sí. Listo. sí se traduce como nonetheless. Ok. Ujú. Exacto, muy bien. Gracias. ¿Qué significa la palabra repunte en este contexto? El dato inflacionario registró un ligero repunte. ¿Qué es un repunte? Un repunte es una subida, ¿sí? Significa ir hacia arriba, un repunte, que se usa, no en todos los casos, no se puede reemplazar siempre con subir, o bueno, subir no siempre se puede reemplazar con repuntar, pero en este caso sí funciona. Estamos hablando de números y de gráficas. Entonces, si lo ves en una gráfica, entonces puedes ver cómo los datos se mueven, suben y bajan. ¿Listo? Bueno, industrias, comercio y servicios. Estas son partes de la economía muy importantes. El fondo de pensiones y cesantías. Esto es muy colombiano y aquí sí tenemos algo muy relacionado a Colombia. Y es que en Colombia las personas que trabajan deben aportar a su pensión. Las personas que trabajan tienen que pagar cada mes de su salario, tienen que dar una parte a su pensión. Y hay bancos que no se les dice bancos, se les dice fondos, son los que administran esos dineros que los trabajadores ponen cada mes al fondo de pensión. Es obligatorio en Colombia. Las cesantías es un salario extra al año que tienen los empleados. No todos tienen cesantías. Por ejemplo, yo soy independiente. Yo no trabajo para nadie, entonces yo no recibo cesantías, ¿sí? No, pero las personas que trabajan en una empresa y tienen un contrato de trabajo, sí reciben cesantías y equivale a un salario mensual al año. Es decir, que en Colombia los trabajadores reciben, podríamos decir que 14 salarios y medio al año, no 12, sino 14 y medio, porque esto hace parte de los beneficios que reciben los colombianos que trabajan en empresas. Bueno, preguntas por aquí. ¿O todo está bien? Seguimos. ¿Listo? Bien. Bueno, esta creo que es la última parte. Esperen, yo verifico. No, es la penúltima. ¿A quién le gustaría leer esta? Alguien que no esté manejando. Ani, Diana, Tiana, Yuri, Ana. Yuri, ¿puedes leer? Sí, cómo no. Gracias. Son un poquito pequeñas las letras, pero voy a Porque estás en el tratar. celular. Sí, por eso. Ok. Bueno, sí, Bueno, bueno, pues, bien. bueno, sí. Mencionan que esto se debió a la indexación, resultado de la inflación de 2023 en 9,28 y el incremento del salario mínimo en un 12%. Los arriendos fueron los que más contribuyeron en la inflación del rubro de servicios con el 50% del peso, 2,01 puntos porcentuales en este rubro, según cifras de Davivienda, creo que se dice. Desde Scandia también hacen mención del sector de los alimentos y el cual influye en el 14% de este dato
y completaron 3 meses con aportes al alza a la inflación del rubro de servicios, en el cual factores como el fenómeno de El Niño influyeron en la producción de insumos de primera necesidad, especialmente del sector agrícola. Para junio, la inflación anual de este componente fue del 5.27%. Gracias, Yuri. Mil gracias. De nada. Viste muy bien. Bueno, entonces, aquí ya estamos entrando a más detalles sobre por qué la inflación subió en junio. Hay varios factores. Se analiza mucho la parte de los servicios también, lo que vimos aquí, restaurantes, bares, educación superior, quiere decir, pues, universidades, arriendos, que es lo que pagan las personas por vivir en una casa o en un apartamento cuando no son propietarias, entretenimiento, alojamiento, entre otros. Esto aquí ya entramos como en más detalle y se habla de algo muy importante para Colombia y es el fenómeno de El Niño. ¿Algunos saben qué es el fenómeno del niño? ¿O qué pasa cuando tenemos fenómeno del niño? Hay dos fenómenos, el niño y la niña. Cierto, Son Posada. las fenómenos del clima cuando corrientes del mar y vientos cambian y a veces otra es como más seco, otra es más mojada y hay Ujú. temperaturas cambian, etc. Exacto, gracias. En Colombia, por ser un país tropical, no tenemos estaciones. Aquí la temperatura anual es muy constante, no hay muchos cambios. Tampoco hay muchos cambios en la luz solar. Hay variaciones como de 30 minutos, que a veces ni siquiera lo notamos, no es mucho. Hay meses de lluvia, que normalmente son 2 temporadas al año. Normalmente como abril y mayo es una y octubre y noviembre es otra. Y además de eso, tenemos dos fenómenos. El fenómeno de la niña y el fenómeno de la niña en Colombia se comporta con mucha lluvia. Llueve muchísimo, muchísimo. Son dos extremos. El niño y la niña son dos extremos. A veces con tanta lluvia se inundan los cultivos o se pierden los cultivos. Hay tantas inundaciones que muchos animales mueren, vacas, cerdos, gallinas, etcétera, porque no hay tierra donde ellos se puedan resguardar del agua. Y cuando hay fenómeno del niño, en Colombia hay comportamientos de sequía, es decir, no llueve y hace mucho calor. Entonces, cuando no hay agua, porque no hay lluvias, eso afecta muchísimo y tiene un impacto muy grande en, en los cultivos, en temas de agricultura. Y normalmente los precios suben también, porque como no hay tanta oferta, entonces eso causa inflación también. Es una cadena, todo es una cadena. Bueno, para terminar, la noticia la voy a leer yo, entonces me escuchan. Dice que para calcular la inflación anual, comparamos los precios actuales con los de hace un año. Si hace un año los precios ya estaban bajando, esto hace que la inflación actual parezca más baja de lo que realmente es, explica el Fondo de Pensiones. Mencionan que al comparar el mismo mes de 2 años, se produce un efecto base y como la inflación ya venía descendiendo en ese periodo, la base comparativa se amplía. ¿Qué puede ocurrir en el segundo semestre? Es decir, aquí ya estamos haciendo especulaciones de lo que va a pasar en el segundo semestre del año. Según Scandia, el mercado prevé que el proceso desinflacionario que ha venido mostrando la economía nacional antes del dato de inflación de junio se retomará. Según analistas citados por el Fondo de Pensión, el dato cerrará el presente año con un 5.7%. Sin embargo, hay que tener en cuenta posibles riesgos que podrían incidir en la caída de la inflación, tales como el fenómeno de la niña, el incremento del precio del ACPM, que es un combustible, y la indexación, que es el cambio que hacen cada año para las personas que reciben pensión. Hay que hacer un ajuste de acuerdo a la inflación de ese año. Entonces, pregunta para ustedes.
¿Qué va a pasar a final de este año? ¿Se espera que la inflación suba otra vez o que baje o se mantenga constante? ¿Qué se espera según el artículo? Va a subir un poco hasta 5,7%. Ok, bien. ¿Están de acuerdo todos? ¿Alguien piensa algo diferente? Dice que ya venía descendiendo en ese periodo. La base comparativa se amplía, pues tal vez sube. Ok, ok, bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Están todos de acuerdo? ¿O no es tan claro? Porque puede que no sea claro. Uno a veces lee noticias y no entiende qué pasó. ¿Qué pasó al final? Si baja, si no baja, porque aquí hablan de un efecto base, etcétera, ¿cierto? Bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo piensen. Y si me responden por correo, porque mañana les va a llegar un correo con la grabación de la clase, sería muy bueno. Me gustaría mucho saber qué piensan cuando ya han tenido oportunidad de leer con calma, cuando han podido ver, por ejemplo, los datos de vocabulario relevante para el artículo con más calma. Eso se los voy a hacer llegar en el correo. Les va a llegar la grabación de la sesión de hoy y estos datos que tiene pues datos clave, vocabulario clave para la sesión, con la definición y con un ejemplo en contexto para que tengan las dos cosas y puedan comparar bien. Todo esto se los voy a hacer llegar. Y por último, antes de irnos, pues les quería recomendar, si no saben, que tengo el podcast de español de negocios. Ay, yo creo que no les estaba mostrando el vocabulario. El vocabulario está aquí, al final. ¿Sí? Eso se los voy a hacer llegar. Y por último, pues recordarles que tengo el podcast de español de negocios, donde hablo de diferentes temas relacionados con negocios. El podcast está disponible en Spotify, lo pueden ver, en Amazon, también lo pueden escuchar, en en el podcast de Apple también. Está disponible en muchas plataformas y además, pues cada episodio tiene un material de trabajo que tiene como un desglose de vocabulario clave, de preguntas de comprensión. Se ve más o menos así. El material para cada podcast, para cada episodio, se ve más o menos así. Hay vocabulario, hay ejercicios de vocabulario en contexto, está la transcripción de cada episodio, hay preguntas de comprensión para ver qué entendieron de cada episodio y cada uno viene con las respuestas al final. O sea, ustedes pueden comparar si sus respuestas están bien o no. Eso lo pueden descargar. En mi página web están los links para descargar tanto los episodios individuales como para suscribirse. Sale mucho mejor suscribirse porque les llega el material cada semana automáticamente. Entonces, si les interesa, esto es un buen recurso. Y pueden ir a descargar el primer episodio, porque el primer episodio es gratis. Ese lo pueden ir a descargar en la página web. Listo, eso es todo. ¿Tiene, tiene usted también un canal de YouTube? No, todavía no, pero me gustaría mucho Ojalá, tener uno. Sino que hacer un canal de YouTube es bastante trabajo también. me Es mucho imagino. trabajo. Sí, Sí. inicialmente me hubiera gustado que el podcast fuera en video, pero la producción se complica bastante. Y como quiero comprometerme para hacerlo cada semana, entonces en audio me funciona mejor. Así puedo ser más constante con publicar algo semanalmente.
pero me gustaría hacerlo en video también algún día. Me tengo que organizar muy bien, pero por ahora está disponible en audio. Ah, qué bueno. Bueno, no sé si tienen más preguntas. ¿Cómo les pareció la sesión? Si fue muy pesada. Por ahí creo que alguien dijo, Ana, que con el nivel B1 es un poquito difícil. Sí, es normal, porque incluso para hispanohablantes que no saben mucho de economía, les cuesta entender también qué es. Ay, gracias, Ben. Muchas gracias. Qué bueno que te pudiste conectar. Y qué bueno que todos se pudieron conectar también en vivo, que pudieron participar, hacer preguntas. Mañana les llega entonces el correo con la grabación de hoy, los links para que escuchen mi podcast, para que descarguen los materiales. Ay, gracias, Fanny. Muy bien, gracias, Pat. Bueno, ahorita en 8 minutos hay otra sesión para los que se inscribieron. Es la sesión de la profe Alejandra. Ella va a hacer una charla sobre español, pero para viajeros en Colombia. ¿Listo? Nos va a poner en contexto algunas situaciones por las que pasan los viajeros y qué palabras o qué frases se pueden usar, cómo interactuar con un colombiano, etcétera. Entonces, para los que se vayan a conectar, nos vemos allí. Mil gracias otra vez por conectarse. Estamos en contacto. Gracias. Adiós. Bueno, a ustedes, Gracias. chao. A ustedes, gracias. Chao. Adiós, chao. Adiós.